¿Te has sentido confundido aún orando? ¿Has pedido dirección y lo único que has recibido es silencio interior? ¿Y si la confusión no fuera el problema, sino el inicio del aprendizaje? Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, enséñame a escuchar tu voz, si crees que este mensaje puede transformar tu vida. Este video es para quienes buscan discernir, para quienes quieren aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo cuando todo parece confuso, cuando las decisiones pesan y la mente no da respuestas claras. Aquí hablaremos de cómo Él guía sin gritar, cómo trae paz en medio del caos y cómo aprender a seguir su dirección aun cuando no todo tiene sentido. Si alguna palabra, pensamiento o momento de quietud te ha dado claridad cuando más lo necesitabas, te invitamos a compartirlo. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo te ha guiado en medio de la confusión. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. La confusión espiritual no llega de golpe. No aparece como un caos evidente, sino como una acumulación silenciosa de pensamientos, emociones y preguntas sin respuesta. Empieza cuando oras y ya no sientes la misma claridad de antes. Cuando lees la palabra, pero parece que nada resalta. Cuando tomas decisiones pequeñas y aún así dudas. No es que hayas perdido la fe. Es que estás entrando en una etapa distinta del caminar espiritual. Hay momentos en los que la mente se llena de voces. Voces que opinan, que aconsejan, que presionan. Voces internas que recuerdan errores pasados. Voces externas que te dicen lo que deberías hacer, lo que no hiciste bien, lo que otros esperan de ti. Y en medio de todo eso, intentas escuchar a Dios, pero no lo distingues con facilidad. Eso no significa que el Espíritu Santo se haya ido. Significa que estás siendo llevado a un nivel más profundo de discernimiento. La confusión no es ausencia de Dios. Muchas veces es el escenario donde Él comienza a entrenarte para escuchar de otra manera. Porque cuando todo es claro, es fácil obedecer. Pero cuando todo se mezcla, cuando no hay respuestas inmediatas, cuando la emoción no acompaña, ahí es donde se revela si dependes de sensaciones o de convicción. En la Biblia, Dios nunca evitó la confusión inicial de aquellos a quienes llamó. Moisés dudó, Elías se escondió, Jeremías se sintió incapaz, los discípulos no entendían. Incluso Samuel, cuando Dios lo llamó por la noche, no reconoció la voz. Pensó que era Elí. Necesitó escucharla varias veces para entender que era Dios quien hablaba. Ese detalle es clave. La voz de Dios no siempre se reconoce a la primera, especialmente cuando aún estás aprendiendo a distinguirla. La confusión aparece cuando Dios deja de guiarte como antes para enseñarte a confiar más profundo. Ya no te lleva solo por señales evidentes. Ya no te confirma todo de inmediato. Empieza a trabajar en tu interior. En tu discernimiento. En tu capacidad de detenerte y no reaccionar impulsivamente. En tu habilidad de esperar. Muchas personas se desesperan en esta etapa. Creen que hicieron algo mal. Que perdieron el favor de Dios. Que su fe es débil. Pero en realidad, están siendo entrenadas. Dios no está en silencio por castigo. Está en silencio por formación. Como un maestro que deja de dar respuestas para que el alumno aprenda a pensar, Dios permite la confusión para que aprendas a escuchar desde otro lugar.
El problema es que intentamos resolver la confusión con más ruido. Buscamos opiniones, consejos, videos, mensajes, respuestas rápidas. Llenamos cada espacio de nuestra mente porque el silencio nos incomoda. Pero el Espíritu Santo no compite con el ruido. Su voz no se abre paso a empujones. No se impone sobre la ansiedad. Él espera a que te detengas. La confusión también revela algo importante que vos has estado siguiendo hasta ahora. Porque cuando la voz que te guiaba desaparece, queda en evidencia si dependías de emociones, de personas, de circunstancias favorables o de la aprobación externa. Dios permite que eso se desordene para reordenar tu interior. Hay decisiones que no se pueden tomar desde la confusión emocional. Y Dios, en su amor, te frena. Te incomoda. Te hace sentir que nada encaja. No porque quiera perderte, sino porque quiere evitar que tomes decisiones desde el miedo, la prisa o la inseguridad. La confusión es un filtro. Separa lo urgente de lo importante. Lo emocional de lo espiritual. Lo que grita de lo que permanece. Y en ese proceso, el Espíritu Santo comienza a enseñarte algo fundamental: no toda voz interna es su voz. Hay pensamientos que vienen del temor. Otros de heridas no sanadas. Otros de expectativas ajenas. Y si no aprendes a reconocerlos, terminarás obedeciendo voces que no vienen de Dios creyendo que sí. Por eso esta etapa es necesaria. Porque te obliga a observarte. A examinar lo que sientes. A no actuar de inmediato. Jesús mismo pasó por momentos donde no actuó hasta tener claridad del Padre. No sanó a todos al mismo tiempo. No respondió a todas las demandas. No se movía por presión. Se movía por dirección. Y esa dirección no siempre venía acompañada de aplausos o comprensión. Cuando todo se vuelve ruido, el Espíritu Santo no te pide que hagas más. Te pide que pares. Que escuches lo que hay detrás del ruido. Que distingas entre impulso y guía. Entre ansiedad y convicción. Entre urgencia humana y tiempo divino. La confusión también revela tu relación con el control. Porque cuando no entiendes, intentas controlar. Quieres forzar respuestas. Quieres decidir rápido para salir de la incomodidad. Pero Dios no guía desde la prisa. La prisa casi siempre nace del miedo a perder algo. Y el Espíritu Santo nunca te guía desde el miedo. Si hoy te sientes confundido, no te juzgues. No te acuses. No pienses que fallaste. Pregúntate qué te está enseñando Dios en este punto. ¿Qué voces necesitas silenciar? ¿Qué hábitos mentales necesitas ordenar? ¿Qué expectativas necesitas soltar? Porque antes de aprender a seguir la voz del Espíritu Santo, necesitas aprender a reconocer todo lo que no es su voz. Y eso solo se logra cuando el ruido queda expuesto. Esta etapa no es cómoda, pero es formativa. No es clara, pero es profunda. No te da respuestas rápidas, pero te prepara para decisiones más firmes. El Espíritu Santo no te está confundiendo. Te está entrenando. Y cuando aprendas a no reaccionar en medio del ruido, cuando ya no corras detrás de cada pensamiento, cuando dejes de moverte por presión interna, empezarás a notar algo distinto. Una paz que no grita. Una certeza que no empuja. Una claridad que no depende de circunstancias. Ahí comienza el verdadero aprendizaje. Ahí empieza a distinguirse la voz que guía sin confundir, que corrige sin condenar y que conduce incluso cuando el camino aún no se ve completo. La confusión no es el final del proceso. Es el umbral.
Y el Espíritu Santo ya está ahí, esperando que aprendas a escucharlo desde un lugar más profundo. Una de las razones principales por las que tantas personas viven confundidas espiritualmente no es porque Dios no hable, sino porque no han aprendido a distinguir qué voz están escuchando. En el interior conviven varias voces al mismo tiempo, y no todas vienen del mismo lugar. Algunas nacen del Espíritu Santo. Otras nacen del miedo. Y si no aprendes a diferenciarlas, terminarás obedeciendo al temor creyendo que es dirección divina. La voz del miedo suele disfrazarse de prudencia. Parece lógica. Parece protectora. Te dice que tengas cuidado, que no arriesgues, que esperes demasiado, que no confíes. Usa el pasado como argumento. Te recuerda errores, fracasos, heridas. Te habla desde lo que salió mal una vez para convencerte de que volverá a salir mal. El miedo siempre mira hacia atrás o hacia escenarios futuros negativos. Nunca te ancla en el presente. La voz del Espíritu Santo es distinta. No niega la realidad, pero tampoco la exagera. No se apoya en el pasado para condenarte ni en el futuro para paralizarte. Te habla desde la verdad. Y la verdad, aunque a veces confronte, siempre trae paz. No tranquilidad superficial, sino una paz profunda que permanece incluso cuando la decisión es difícil. Una señal clara para distinguirlas es la forma en que te hacen sentir después de escucharlas. El miedo te deja inquieto, acelerado, con urgencia por decidir rápido. Te empuja. Te presiona. Te hace sentir que si no actúas ya, perderás algo importante. La voz del Espíritu Santo nunca te empuja desde la ansiedad. Puede llamarte a actuar, pero lo hace desde la convicción, no desde el pánico. El miedo habla en tono de amenaza. El Espíritu Santo habla en tono de verdad. El miedo grita. El Espíritu Santo confirma. El miedo confunde. El Espíritu Santo ordena. Incluso cuando no te da todos los detalles, te da dirección suficiente para el siguiente paso. Muchas personas dicen, sentí algo fuerte, así que debe haber sido Dios. Pero no todo lo intenso viene de Dios. El miedo también es intenso. Las emociones también son intensas. Por eso la intensidad no es un buen indicador espiritual. La paz sí lo es. La Biblia lo muestra con claridad. Cuando Elías huyó por miedo, escuchó viento fuerte, terremoto y fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos. Luego vino un silbo apacible, y ahí estaba la voz de Dios. Ese pasaje revela algo esencial: Dios no necesita impresionar para guiar. Su voz no busca asustarte ni sacudirte. Busca alinearte. El miedo te hace imaginar escenarios que aún no existen. El Espíritu Santo te llama a obedecer en el presente. El miedo te paraliza o te hace actuar impulsivamente. El Espíritu Santo te lleva a actuar con firmeza, aunque no tengas todo bajo control. Otra diferencia clave es el fruto que producen. La voz del miedo te deja agotado mentalmente. Te roba energía. Te desgasta. Te hace dudar constantemente. La voz del Espíritu Santo, aunque te lleve por procesos largos, te fortalece por dentro. Te sostiene. Te permite descansar incluso mientras esperas. El miedo siempre quiere control. Quiere certezas absolutas. Quiere garantías. Quiere tener todo resuelto antes de dar un paso. El Espíritu Santo, en cambio, te enseña a confiar. No te promete que todo será fácil, pero te asegura que no caminarás solo. Y esa certeza es suficiente. Hay decisiones que parecen correctas desde el miedo.
Decisiones que evitan conflicto, que evitan rechazo, que evitan incomodidad. Pero evitar no siempre es obedecer. Muchas veces, el miedo te lleva a caminos seguros pero estériles. Caminos donde no hay crecimiento, solo comodidad. El Espíritu Santo no siempre te lleva por lo cómodo, pero nunca te lleva por lo caótico. Aunque el camino sea estrecho, hay orden. Aunque haya sacrificio, hay sentido. Aunque haya espera, hay propósito. También es importante entender que el miedo habla en primera persona acusadora. No puedes. No sabes. No es para ti. Vas a fallar. El Espíritu Santo habla desde la identidad. Te recuerda quién eres en Dios. No te exalta, pero tampoco te humilla. Te ubica. Cuando Pedro caminó sobre el agua, mientras mantuvo la mirada en Jesús, caminó. Cuando miró el viento y las olas, tuvo miedo y se hundió. La situación no cambió. Cambió la voz que escuchó. Cambió el enfoque. Y eso marcó la diferencia. El miedo siempre exagera las olas. El Espíritu Santo te recuerda quién te llamó a salir de la barca. Otra señal clara, el miedo te aísla. Te encierra en tu mente. Te separa. El Espíritu Santo te conecta. Te alinea. Te lleva a la verdad, no a la confusión interna constante. Por eso, cuando sientas una dirección interior, no te preguntes solo qué te dice, sino desde dónde te habla. ¿Desde la paz o desde la presión? ¿Desde la claridad o desde la urgencia? ¿Desde la confianza o desde el temor? Dios no te guía con miedo. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Porque el miedo no produce obediencia genuina, produce esclavitud. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Aprender a distinguir estas voces es esencial. No para evitar errores, sino para caminar con seguridad. Porque cuando reconoces la voz del Espíritu Santo, incluso en medio de la confusión, ya no necesitas correr. Sabes esperar. Sabes discernir. Sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte. Y a medida que practicas esto, algo empieza a cambiar. El miedo pierde volumen. No desaparece de inmediato, pero deja de dirigir. Ya no manda. Ya no decide. Porque has aprendido a escuchar una voz más profunda, más firme, más verdadera. Esa voz no necesita imponerse. No compite con el ruido. No se abre paso a la fuerza. Y aquí es donde muchos se confunden, porque esperan que Dios hable de una manera espectacular, evidente, imposible de ignorar. Muchos creen que la voz de Dios siempre será fuerte, contundente, acompañada de una emoción intensa o de una señal incuestionable. Esperan que el Espíritu Santo hable como un trueno, que sacuda por dentro, que no deje espacio a la duda. Pero la verdad es otra. El Espíritu Santo no grita porque no necesita competir. Su guía no depende del volumen, sino de la profundidad. Y muchas veces, la dirección más segura llega de la forma menos ruidosa, pero más estable que existe. Dios no eleva la voz para ser escuchado. Él forma el oído interior para que aprendas a reconocerlo aun cuando todo está en silencio. Su guía no se impone. No irrumpe con violencia. No genera confusión emocional. Su voz es firme, pero serena. Clara, pero no ruidosa. Y justamente por eso, muchos la pasan por alto. Vivimos en una cultura de estímulos constantes. Ruido, velocidad, urgencia, presión. Todo empuja. Todo exige reacción inmediata. En ese entorno, lo suave parece irrelevante.
Lo silencioso parece ausente. Pero el Espíritu Santo se mueve en una frecuencia distinta. Él habla donde hay quietud. Y si no hay quietud, primero la provoca. Por eso, cuando Dios quiere guiarte a un nivel más profundo, no añade más ruido. Te quita apoyos. Reduce estímulos. Permite silencios incómodos. No para confundirte, sino para afinar tu percepción. Porque hay direcciones que solo se escuchan cuando el alma se aquieta. La Biblia lo muestra con claridad en la experiencia de Elías. Él esperaba encontrar a Dios en lo extraordinario, en lo impactante, en lo fuerte. Pero Dios no estaba ahí. Estaba en el susurro. En lo casi imperceptible. En lo que exige atención, no emoción. Ese pasaje no es anecdótico. Es pedagógico. Dios enseña cómo habla. La guía del Espíritu Santo muchas veces llega como una certeza interior que no sabe explicarse del todo, pero que tampoco se puede ignorar. No viene acompañada de euforia, sino de coherencia. No empuja, pero tampoco se va. Permanece. Vuelve. Se reafirma con el tiempo. Hay decisiones que no llegan con una voz audible, sino con una incomodidad persistente cuando estás a punto de elegir mal. O con una paz inexplicable cuando eliges lo correcto, aun sabiendo que no será fácil. Esa es su guía. No grita hazlo, pero retira la paz cuando no es el camino. El Espíritu Santo no necesita convencerte con argumentos largos. Su guía es sencilla, pero profunda. A veces se manifiesta como una frase breve que se repite en tu interior. O como una sensación de claridad después de soltar una expectativa. O como una resistencia interior que te frena justo antes de actuar impulsivamente. El problema es que solemos ignorar esas señales porque no se ajustan a lo que esperábamos. Queríamos una confirmación externa y Dios nos dio una convicción interna. Queríamos una respuesta inmediata y Dios nos dio una dirección progresiva. Queríamos certezas absolutas y Dios nos dio paz suficiente para el siguiente paso. La guía silenciosa del Espíritu Santo requiere algo que muchos no están dispuestos a practicar: atención. No ansiedad. Atención. Estar presente. Observar lo que ocurre dentro de ti cuando oras, cuando decides, cuando imaginas un camino u otro. Notar qué opciones traen paz y cuáles generan presión. La presión nunca viene de Dios. La urgencia descontrolada tampoco. El Espíritu Santo no te apura para que no pienses. Él te invita a discernir. Y discernir requiere espacio. Requiere silencio interior. Requiere que no llenes cada vacío con ruido espiritual o emocional. Hay personas que dicen, no escucho a Dios, pero no soportan el silencio. En cuanto se quedan quietas, buscan distracción. En cuanto la mente se aquieta, se inquietan. Pero Dios habla ahí. En ese espacio que no sabes llenar. En ese momento donde ya no controlas. Jesús mismo buscaba lugares solitarios para orar. No porque necesitara escapar de la gente, sino porque sabía que la claridad nace en la quietud. No tomaba decisiones importantes en medio del ruido. Se retiraba. Escuchaba. Y luego actuaba con firmeza. La guía silenciosa también tiene otra característica: no contradice la verdad. No te llevará a actuar desde el ego, la venganza o el miedo. No te empujará a romper principios para resolver rápido. Puede desafiarte, pero nunca te desordenará por dentro. Muchas veces, el Espíritu Santo te guía quitando opciones, no añadiéndolas. Cierras puertas que parecían buenas.
te desinteresas por caminos que antes deseabas. No hay drama. No hay explicación larga. Solo deja de tener sentido. Eso también es dirección. Aprender a reconocer esta guía requiere paciencia. No se aprende en un día. Se cultiva. Y como todo lo que se cultiva, necesita constancia. Oración sin prisa. Momentos de silencio. Decisiones pequeñas obedecidas con fidelidad. Porque cuando obedeces en lo pequeño, tu oído espiritual se afina. Y cuando se afina, ya no necesitas grandes señales. Reconoces su voz en lo cotidiano. En una advertencia suave. En una incomodidad a tiempo. En una paz que no se rompe. El Espíritu Santo no grita porque no busca dominarte. Busca guiarte. No te controla. Te acompaña. No te empuja al vacío. Te enseña a caminar con confianza aun cuando no ves todo el camino. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de exigirle a Dios que hable más fuerte y empiezas a aprender a escuchar mejor. Dejas de buscar señales espectaculares y comienzas a valorar la paz persistente. Dejas de correr detrás de respuestas y aprendes a caminar con dirección. Porque la voz que transforma no siempre es la más ruidosa. Es la más fiel. La que permanece cuando todo lo demás se calla. La que no te abandona en la confusión, sino que te guía paso a paso hacia la claridad. Y es precisamente ahí donde muchos se detienen sin comprender lo que está ocurriendo. Porque cuando la claridad aún no llega, cuando la dirección no es evidente, tendemos a pensar que algo falla. Pero la confusión no siempre señala un problema. Muchas veces señala un proceso. La confusión no es un accidente espiritual. No es una falla del sistema. No es un error en tu fe. Cuando Dios permite la confusión, lo hace con intención. Porque hay cosas que solo se ordenan después de que todo lo superficial se desarma. Y hay direcciones que solo pueden recibirse cuando ya no dependes de lo que antes te daba seguridad. Dios no confunde, pero sí permite que quedes confundido cuando necesitas soltar apoyos que ya no sirven. Muchas veces, la claridad que tenías antes estaba sostenida por circunstancias favorables, por personas que te orientaban, por rutinas estables o por emociones positivas. Cuando todo eso cambia, te sientes perdido. Pero no estás perdido. Estás siendo reubicado. La confusión aparece cuando Dios quiere llevarte a una fe menos dependiente de lo externo y más arraigada en lo interno. Antes te guiabas por señales visibles. Ahora te guía por convicción. Antes necesitabas confirmaciones constantes. Ahora te enseña a permanecer aun cuando no las hay. Ese cambio no es cómodo, pero es necesario. En la Biblia, Dios nunca llevó a sus siervos directamente de la promesa al cumplimiento. Siempre hubo un tramo intermedio. Un desierto. Un silencio. Una espera. Un periodo donde nada parecía encajar. No porque Dios dudara, sino porque la persona necesitaba transformarse antes de recibir dirección clara. Abraham recibió una promesa, pero no un mapa detallado. Dios le dijo que saliera, no exactamente a dónde. La claridad vino en el camino. Moisés fue llamado, pero antes pasó años en el desierto sin entender por qué. David fue ungido rey, pero luego huyó como fugitivo. José soñó con grandeza, pero despertó en una prisión. Todos pasaron por confusión antes de entender el propósito completo. Dios permite la confusión porque en ella se revela qué haces cuando no entiendes. Si te desesperas, si fuerzas decisiones, si buscas atajos, si vuelves atrás o si permaneces.
La confusión no prueba tu capacidad de decidir, prueba tu capacidad de confiar. Cuando todo está claro, cualquiera puede obedecer. Pero cuando no lo está, se revela el corazón. Se revela si sigues a Dios por lo que entiendes o por quién Él es. Y esa diferencia lo cambia todo. La confusión también cumple otra función, te obliga a detenerte. Muchas decisiones equivocadas no se toman por maldad, sino por prisa. Y cuando Dios ve que la prisa te está llevando por un camino que no te conviene, permite que nada avance. Que todo se sienta trabado. Que no fluya. No como castigo, sino como protección. Hay puertas que no se abren porque no son el tiempo. Hay caminos que se cierran porque no son la dirección. Y cuando eso ocurre, el alma se inquieta. La mente busca explicaciones. Pero el Espíritu Santo está trabajando más profundo de lo que imaginas. La confusión también limpia intenciones. Cuando no sabes qué hacer, salen a la superficie tus verdaderas motivaciones. Descubre si querías avanzar por obediencia o por reconocimiento. Si buscabas propósito o seguridad. Si querías seguir a Dios o solo evitar el dolor. Esa revelación es incómoda, pero necesaria. Dios no da dirección clara a un corazón que todavía quiere controlar. Porque la dirección sin rendición se convierte en manipulación espiritual. Por eso, antes de hablar con claridad, Dios trabaja el interior. Ajusta expectativas. Rompe dependencias. Desarma ídolos silenciosos. Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no quieren soltar lo que ya decidieron. Quieren confirmación, no dirección. Y cuando Dios ve eso, permite la confusión. Porque la confusión rompe la ilusión de control. Te recuerda que no sabes todo. Que necesitas guía. Que no tienes el mapa completo. La confusión también te enseña a discernir sin impulsividad. A no moverte solo porque algo parece urgente. A no decidir solo para salir del malestar. Porque salir rápido de la incomodidad no siempre es avanzar. A veces es retroceder sin notarlo. Jesús mismo permitió confusión en sus discípulos. Les habló en parábolas que no entendían del todo. No les explicó todo de inmediato. No porque quisiera ocultar, sino porque aún no podían cargar con toda la verdad. La claridad llega cuando el corazón está preparado. Hay personas que piden dirección, pero no toleran el proceso que la precede. Quieren la respuesta final sin atravesar el aprendizaje intermedio. Pero Dios no forma solo decisiones correctas. Forma personas maduras. Y la madurez se desarrolla en la incertidumbre. La confusión también te enseña a escuchar desde otro lugar. Cuando ya no puedes apoyarte en lo que sabías, empiezas a prestar atención a lo que antes ignorabas. A una incomodidad suave. A una paz persistente. A una resistencia interior. A una certeza que no se explica, pero se sostiene. Dios permite la confusión para cambiar la fuente de tu seguridad. Antes confiabas en entender. Ahora confías en Él. Antes te movías por claridad externa. Ahora te mueves por convicción interna. Ese cambio es profundo. Y duele. Pero fortalece. Si hoy estás en una etapa donde todo parece confuso, no intentes forzar claridad. No te apures a decidir solo para calmar la ansiedad. Pregunta qué está formando Dios en ti. ¿Qué dependencias se están cayendo? ¿Qué voces se están apagando? ¿Qué espacio se está creando? Porque la confusión no dura para siempre. Tiene un propósito. Y cuando cumple su función, la dirección llega. No como un ruido ensordecedor,
sino como una certeza tranquila. No como una explicación larga, sino como una paz que no se rompe. Dios no se retrasa. Prepara. No calla por ausencia. Calla por intención. Y cuando habla después de la confusión, su voz se reconoce con una claridad distinta. Porque ya no depende de emociones, ni de circunstancias, ni de urgencias. Depende de una relación más profunda. La confusión no es el final del camino. Es la antesala de una guía más madura. Y si permaneces, si no huyes, si no fuerzas, descubrirás que incluso en ese estado Dios estaba guiando. No con respuestas rápidas, sino formando en ti la capacidad de escuchar de verdad. Cuando eso ocurre, algo empieza a revelarse desde dentro. Porque cuando el Espíritu Santo guía, no siempre lo hace a través de señales visibles o circunstancias espectaculares. La mayoría de las veces, su dirección se manifiesta primero en el interior. No como una emoción pasajera, sino como una transformación silenciosa en la forma en que piensas, sientes y decides. Por eso, aprender a reconocer esas señales internas se vuelve esencial. No para escapar de la incertidumbre, sino para caminar con claridad aun cuando el exterior no cambia de inmediato. Una de las señales más claras es la paz que permanece. No una paz superficial que depende de que todo esté resuelto, sino una paz que se mantiene incluso cuando el camino es incierto. Puedes no tener todas las respuestas, pero por dentro algo se estabiliza. Ya no hay urgencia. Ya no hay presión. Hay una calma firme que no se rompe con facilidad. Esa paz no viene de entenderlo todo. Viene de confiar. Otra señal interna es la coherencia interior. Cuando el Espíritu Santo guía, lo que piensas, lo que sientes y lo que estás a punto de hacer comienzan a alinearse. Ya no estás dividido por dentro. Antes querías una cosa, sentías otra y hacías otra distinta. Ahora, aunque la decisión sea difícil, hay unidad interior. No hay contradicción constante. Esa coherencia es fruto de su guía. También aparece una convicción suave pero persistente. No es una idea obsesiva ni una emoción intensa. Es una certeza tranquila que vuelve una y otra vez, especialmente cuando te aquietas. Puedes intentar ignorarla, pero regresa. No te acusa. No te presiona. Simplemente permanece. Esa persistencia sin ansiedad es una marca clara del Espíritu Santo. Cuando la guía viene de Él, disminuye el ruido mental. Los pensamientos siguen existiendo, pero ya no te dominan. Ya no giran sin control. Hay espacio. Hay claridad progresiva. No todo se resuelve de golpe, pero el caos interno se ordena. Y ese orden no lo produces tú. Ocurre cuando dejas de forzar respuestas. Otra señal importante es el aumento del discernimiento. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Detectas intenciones ocultas, decisiones que no te convienen, caminos que parecen buenos pero no traen paz. No porque te vuelvas desconfiado, sino porque tu percepción se afina. El Espíritu Santo no solo guía hacia lo correcto, también alerta sobre lo que no lo es. La guía del Espíritu Santo también produce un deseo creciente de obedecer, incluso en lo pequeño. No desde la obligación, sino desde la comprensión. Cosas que antes ignorabas ahora pesan. Palabras que antes decías sin pensar ahora las cuidas. Actitudes que tolerabas ahora te incomodan. Esa sensibilidad no es debilidad. Es señal de que estás siendo guiado desde dentro. Otra señal interna es la capacidad de esperar sin angustia. Antes, la espera te desesperaba. Ahora,
aunque no sea cómoda, puedes permanecer. No porque no te importe, sino porque confías en que el tiempo de Dios es parte de la guía. La ansiedad disminuye. La paciencia aumenta. Y eso no ocurre por esfuerzo humano, sino por una obra interior. Cuando el Espíritu Santo guía, también se reduce la necesidad de aprobación externa. Ya no buscas constantemente que otros confirmen lo que sientes. Agradeces consejo, pero no dependes de él para decidir. Hay una seguridad interna que no se apoya en opiniones cambiantes. No te vuelves arrogante, pero sí firme. Otra señal clara es que las decisiones empiezan a traer fruto interno antes que resultados externos. Puede que el exterior tarde en alinearse, pero por dentro sabes que estás en el camino correcto. Hay crecimiento. Hay madurez. Hay estabilidad. El Espíritu Santo prioriza la transformación interior antes que el éxito visible. También se manifiesta una mayor claridad en la oración. No necesariamente oras más tiempo, pero oras con más verdad. Ya no repites palabras por costumbre. Hablas con sinceridad. Escuchas más. Aceptas el silencio sin incomodarte. Esa nueva relación con la oración es una señal de guía profunda. Cuando el Espíritu Santo te guía, la culpa pierde fuerza. No porque dejes de reconocer errores, sino porque ya no te define. Hay corrección, pero no condenación. Hay ajuste, pero no castigo. Te mueves hacia adelante con humildad, no con vergüenza. Esa libertad interior es fruto de su presencia. Otra señal es que empiezas a soltar lo que antes te aferrabas. Relaciones, expectativas, planes, ideas rígidas. No desde la pérdida, sino desde la claridad. Dejan de tener sentido. No necesitas luchar para soltarlas. Simplemente ya no encajan. Esa soltura sin drama es dirección. El Espíritu Santo también guía a través de una paz que vuelve después de la incomodidad. A veces, la guía inicial confronta. Te muestra algo que no quieres ver. Pero después de aceptar, viene la paz. No inmediata, pero real. Esa secuencia, confrontación seguida de paz, es característica de su obra. Otra señal interna es el aumento de sensibilidad a la verdad. Lo falso te incomoda más. Las medias verdades te pesan. Las decisiones ambiguas te inquietan. No porque te vuelvas rígido, sino porque tu interior se alinea con la verdad. Y donde hay verdad, hay libertad. Cuando estas señales comienzan a aparecer juntas, no de forma aislada, sino constante, puedes tener seguridad de que el Espíritu Santo está guiando. No necesitas que todas estén presentes al mismo tiempo. Pero cuando varias coinciden, hay confirmación. Es importante entender que estas señales no eliminan los desafíos. No te hacen inmune a la duda. Pero cambian la forma en que atraviesas el proceso. Ya no te pierdes en cada pensamiento. Ya no reaccionas impulsivamente. Caminas con una claridad serena. El Espíritu Santo no guía con ruido, sino con profundidad. No con prisa, sino con dirección. No con presión, sino con paz. Y cuando aprendes a reconocer estas señales internas, dejas de depender de circunstancias externas para saber si estás en el camino correcto. Si hoy notas algunas de estas señales en tu interior, aunque sean sutiles, no las ignores. No las minimices. Son evidencia de que Dios está obrando, incluso si aún no ves el resultado completo. La guía ya comenzó por dentro. Y lo que Dios inicia en el interior, tarde o temprano se manifiesta afuera.
Sin embargo, también es importante entender que no siempre el problema está en la ausencia de guía, sino en los obstáculos que se levantan en el interior. Porque así como existen señales que confirman la obra del Espíritu Santo, también hay actitudes que pueden ir apagando su voz de manera silenciosa. Muchas personas dicen que no escuchan al Espíritu Santo, pero rara vez se preguntan qué están haciendo que dificulte escuchar. Dios no deja de hablar. Lo que ocurre, con frecuencia, es que algo se interpone. No siempre es un pecado evidente. A veces son actitudes internas, hábitos mentales o formas de vivir que, sin notarlo, van disminuyendo la sensibilidad espiritual. Uno de los errores más comunes es la prisa constante. La prisa no solo acelera decisiones, también ensordece el alma. Cuando todo es urgente, nada es discernido. El Espíritu Santo no guía desde la ansiedad. Y cuando vives reaccionando, respondiendo mensajes, resolviendo problemas sin pausa, no hay espacio para escuchar. No porque Dios no quiera hablar, sino porque tu interior nunca se detiene lo suficiente. La prisa produce una falsa sensación de productividad, pero roba profundidad. Te acostumbras a decidir rápido, a actuar por impulso, a moverte para aliviar la incomodidad. Y sin darte cuenta, empiezas a confundir urgencia con dirección. El Espíritu Santo no compite con el reloj. Si no aprendes a detenerte, su voz queda ahogada entre tantas decisiones apresuradas. Otro error frecuente es querer controlar el resultado. Muchas personas oran pidiendo guía, pero ya decidieron lo que quieren que Dios diga. No buscan dirección, buscan confirmación. Y cuando Dios no responde como esperaban, sienten confusión. Pero la confusión no viene de Dios. Viene del conflicto entre su voluntad y tu apego al control. El control endurece el corazón. Porque cuando necesitas tener todo bajo control, no estás realmente dispuesto a obedecer. Estás dispuesto a negociar. Y el Espíritu Santo no negocia verdades. Él guía, pero no se somete a tus condiciones. Cuando sueltas el control, la voz se aclara. Cuando te aferras, se vuelve difusa. Otro error silencioso es vivir saturado de ruido espiritual. Parece contradictorio, pero es real. Escuchar demasiados mensajes, consejos, predicaciones, opiniones espirituales puede generar más confusión que claridad. Cada voz añade matices, enfoques, interpretaciones. Y si no hay tiempo para procesar, todo se mezcla. El Espíritu Santo no habla en medio de la saturación. Necesita espacio. Necesita silencio interior. No para aislarte del mundo, sino para que puedas distinguir su voz entre tantas otras. Cuando consumes sin digerir, tu discernimiento se debilita. También bloquea la voz del Espíritu Santo la falta de obediencia en lo pequeño. Muchas personas esperan grandes direcciones, pero ignoran correcciones simples. Saben que deben perdonar, pero no lo hacen. Saben que deben soltar algo, pero lo retienen. Saben que deben cambiar una actitud, pero la justifican. Y mientras esas áreas permanecen cerradas, la guía se estanca. La obediencia no abre la voz de Dios porque Él esté condicionado. La abre porque tu corazón se vuelve sensible. Cada pequeño acto de obediencia afina el oído espiritual. Cada resistencia lo endurece un poco más. Otro error común es confundir emoción con guía. Hay días en los que te sientes inspirado, motivado, fuerte. Y otros en los que no. Si basas tus decisiones en cómo te sientes, vivirás inestable. El Espíritu Santo no guía desde el estado emocional. Guía desde la verdad. Y la verdad permanece incluso cuando la emoción cambia.
Cuando buscas sentir algo para decidir, te vuelves dependiente de sensaciones. Y las sensaciones son volátiles. Dios no te guía por picos emocionales. Te guía por convicciones que se sostienen en el tiempo. La falta de quietud también bloquea la voz. No el silencio externo, sino la quietud interior. Puedes estar solo y aún así estar lleno de ruido. Pensamientos repetitivos, preocupaciones constantes, diálogos internos que no se detienen. Si no aprendes a aquietar la mente, la voz del Espíritu Santo se diluye entre tantos pensamientos. Aquietarse no es dejar de pensar. Es dejar de reaccionar a cada pensamiento. Es observar sin engancharte. Es crear espacio. Y ese espacio es donde Dios habla con claridad. Otro error que muchos no reconocen es el apego al pasado. Experiencias anteriores, fracasos, heridas, decisiones equivocadas. Cuando el pasado gobierna tus decisiones, el miedo toma el control. Y el miedo no es un buen intérprete de la voz de Dios. El Espíritu Santo guía hacia adelante, no desde cadenas antiguas. El pasado puede enseñar, pero no debe dirigir. Cuando no sanas, interpretas la guía desde la herida. Y eso distorsiona todo. Por eso, muchas veces Dios primero sana antes de guiar. Porque una herida abierta altera la percepción. También bloquea la voz del Espíritu Santo la autoexigencia espiritual. Creer que tienes que hacerlo todo perfecto, que no puedes equivocarte, que si fallas Dios se aleja. Esa presión interna genera miedo a escuchar. Porque temes que Dios te confronte o te exija algo imposible. Pero Dios no guía desde la condena. Guía desde el amor. Cuando te relacionas con Dios desde el temor, su voz se distorsiona. La escuchas como juicio cuando es corrección. Como amenaza cuando es cuidado. Por eso es clave entender su carácter. El Espíritu Santo no está buscando atraparte en un error, sino formarte en verdad. La falta de descanso también afecta. El cansancio prolongado nubla el discernimiento. Cuando estás agotado, todo se siente confuso. Las decisiones pesan más. La paciencia disminuye. Y escuchar se vuelve difícil. Dios diseñó el descanso como parte del equilibrio espiritual. No ignorarlo es sabiduría. Otro error es esperar claridad total antes de obedecer. Dios raramente muestra todo el camino. Muestra el siguiente paso. Y cuando te niegas a darlo hasta entenderlo todo, te estancas. La fe no funciona con mapas completos. Funciona con pasos obedientes. La voz del Espíritu Santo se aclara en el movimiento obediente, no en la espera pasiva llena de exigencias. Cuando das el paso que ya sabes que debes dar, el siguiente se revela. Reconocer estos errores no es para culparte, sino para liberarte. Porque muchos de ellos son hábitos, no rebelión. Y los hábitos se pueden cambiar. Cuando corriges estas actitudes, no fuerzas la voz de Dios. Simplemente quitas los obstáculos. El Espíritu Santo siempre ha estado hablando. Cuando el ruido baja, cuando el control se suelta, cuando la prisa se detiene, cuando la obediencia se practica, su voz vuelve a sentirse clara. No porque haya regresado, sino porque ahora puedes escuchar. Y es ahí donde comienza algo más profundo. Porque escuchar la voz del Espíritu Santo no es un evento aislado. No es algo que sucede solo en momentos especiales o extraordinarios. Es una relación que se entrena. Como toda relación, se fortalece con tiempo, constancia y atención. Nadie aprende a distinguir una voz de un día para otro. Se aprende escuchando, equivocándose, ajustando y volviendo a escuchar.
El primer paso para entrenar tu espíritu es aceptar que no todo se discierne de inmediato. Muchos quieren certeza absoluta antes de moverse, pero Dios trabaja de otra forma. Él entrena tu oído espiritual en el proceso, no antes de él. La seguridad no viene de tener todas las respuestas, sino de caminar fielmente con la dirección que ya has recibido. Entrenar el espíritu comienza con algo sencillo, pero profundo: crear espacios de quietud real. No solo momentos sin ruido externo, sino momentos donde decides no reaccionar a cada pensamiento. Al principio cuesta. La mente se inquieta. Surgen preocupaciones. Pero con el tiempo, aprendes a observar sin engancharte. Y en ese espacio, la voz del Espíritu Santo empieza a ser reconocible. No se trata de orar más palabras, sino de escuchar más. De permitir silencio sin llenarlos. De no forzar experiencias espirituales. Dios no se revela en la prisa. Se revela en la disposición. Y esa disposición se cultiva cuando dejas de exigir y comienzas a recibir. Otro elemento clave del entrenamiento es la obediencia en lo pequeño. El Espíritu Santo no suele comenzar guiándote en grandes decisiones. Empieza con ajustes simples. Un perdón pendiente. Una palabra que no debes decir. Un hábito que debes cambiar. Una conversación que debes tener. Cuando obedeces en lo pequeño, tu sensibilidad aumenta. Cada acto de obediencia fortalece tu discernimiento. No porque Dios premie, sino porque tu interior se alinea. La voz se vuelve más clara porque el corazón se vuelve más receptivo. Ignorar esas pequeñas direcciones, en cambio, va endureciendo el oído espiritual. Entrenar el espíritu también implica aprender a evaluar los frutos. No todas las decisiones correctas producen resultados inmediatos. Pero toda guía del Espíritu Santo produce fruto interior. Paz, coherencia, humildad, paciencia, claridad progresiva. Si una decisión te deja vacío, inquieto, dividido, probablemente no viene de él. El entrenamiento no elimina los errores. A veces te equivocarás. Confundirás emociones con dirección. Pensamientos propios con guía divina. Pero incluso ahí, Dios enseña. Porque cuando hay humildad, incluso el error se convierte en aprendizaje. Otro aspecto esencial es familiarizarte con el carácter de Dios. Cuanto más conoces su carácter, más fácil es reconocer su voz. El Espíritu Santo nunca contradice el amor, la verdad y la gracia de Dios. Si algo te empuja a actuar desde el miedo, la mentira o la culpa constante, no viene de él. La palabra de Dios es una referencia constante en este entrenamiento. No como un manual rígido, sino como una base firme. La voz del Espíritu Santo nunca contradice la verdad. Puede confrontar, pero no confunde. Puede corregir, pero no destruye. Cuanto más te expones a la verdad, más claro se vuelve el discernimiento. Entrenar el espíritu también implica aprender a esperar sin desesperar. Hay direcciones que se confirman con el tiempo. No todo se decide en un día. A veces, el Espíritu Santo te guía a no decidir todavía. Y obedecer esa espera es tan importante como obedecer una acción. La seguridad espiritual no se mide por rapidez, sino por estabilidad. Cuando aprendes a esperar sin ansiedad, algo se fortalece por dentro. Dejas de moverte por presión. Empiezas a moverte por convicción. Y esa convicción no necesita aplausos ni aprobación. Otro ejercicio importante es revisar regularmente tus motivaciones. Preguntarte con honestidad por qué quieres algo. ¿Qué te mueve? ¿Qué temes perder?
El Espíritu Santo guía corazones sinceros. No perfectos, pero sinceros. Cuando expones tus motivaciones a Dios, Él ajusta tu percepción. Entrenar el espíritu también requiere constancia. No basta con buscar a Dios solo cuando hay confusión. La relación se fortalece en lo cotidiano. En momentos simples. En decisiones pequeñas. En la fidelidad diaria. Ahí se construye la confianza mutua. Con el tiempo, empiezas a notar algo distinto. Ya no necesitas grandes señales para saber cuándo avanzar. Reconoces la paz que confirma. Identificas la incomodidad que alerta. Sabes cuando algo no encaja, aunque no puedas explicarlo del todo. Eso es fruto del entrenamiento. Seguir la voz del Espíritu Santo no significa que nunca dudarás. Significa que ya no te perderás en la duda. Aprenderás a caminar incluso cuando no todo esté claro. Con humildad. Con confianza. Con obediencia. Dios no busca personas que nunca se equivoquen. Busca personas dispuestas a escuchar, ajustar y seguir. Y cuando ve ese corazón, Él mismo se encarga de guiar con fidelidad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque tu espíritu está siendo entrenado. Tal vez no lo sabías. Tal vez te sentías confundido. Pero ahora entiendes algo importante: Dios no te está alejando de su voz. Te está enseñando a reconocerla con mayor profundidad. Y cuando el entrenamiento da fruto, algo cambia para siempre. Ya no dependes del ruido externo. Ya no te mueves por miedo. Caminas con una seguridad tranquila. No porque lo entiendas todo, sino porque confías en aquel que te guía. La voz del Espíritu Santo no te llevará a perderte. Te llevará a crecer. A madurar. A caminar con propósito incluso en medio de la incertidumbre. Y cuando aprendes a seguir su voz, descubres que nunca estuviste solo. Siempre estuviste siendo guiado. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Has recorrido este mensaje porque algo dentro de ti necesitaba orden, dirección y descanso. No respuestas rápidas, no fórmulas mágicas, sino claridad interior. A lo largo de este camino has visto que la voz del Espíritu Santo no se impone, no grita, no empuja. Se revela a quien aprende a detenerse, a discernir y a confiar incluso cuando no todo está claro. Tal vez entendiste que la confusión no era un fracaso espiritual, sino una etapa de formación. Que el silencio no era abandono, sino preparación. Que muchas veces Dios no cambia primero las circunstancias, sino la forma en que escuchas. Y cuando eso ocurre, todo empieza a acomodarse desde dentro. Escuchar al Espíritu Santo no significa que nunca tendrás dudas. Significa que ya no te perderás en ellas. Significa que aprenderás a reconocer la paz que confirma, la incomodidad que advierte y la convicción que permanece. Significa caminar con una seguridad tranquila, aun cuando el camino no esté completamente iluminado. Dios no busca que lo entiendas todo. Busca que confíes. Busca que camines con Él, paso a paso, aprendiendo a reconocer su voz en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en los momentos de quietud. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas correr detrás de señales. Te conviertes en alguien sensible a su guía. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, enséñame a escuchar tu voz. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe,
te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.